Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de la Diputación de Palencia de hoy, 15 de enero, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día. Yo, antes de comenzar el orden del día, sí que quería hacer una propuesta, si está de acuerdo otro grupo de la oposición, y es que, con motivo del terremoto que ha sufrido Haití, desolador, las imágenes que estamos viendo en la televisión y en los medios de comunicación, con más de 100.000 muertos y 3 millones de afectados, y con una destrucción total del país y con una necesidad de ayuda muy importante, porque no solo hay que atender a los heridos y a los supervivientes y las medidas de emergencia para dar sepultura a los más de 100.000 muertos, sino la reconstrucción del país, y al igual que están haciendo otras administraciones, era proponer que la Diputación de Palencia aportara una cantidad de 30.000 euros a Haití, que luego determinaremos a través de qué entidad o cómo lo hacemos. Pero si estábamos todos de acuerdo, pues optamos, aunque fuera un pleno extraordinario y no está en el orden del día, yo creo que, aunque sea sin un acuerdo, no se puede tomar formalmente una declaración de intenciones de que lo vamos a hacer. Y pasamos ya al siguiente punto del día, el primero, que es el acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Partido Popular. Sí. Segundo punto del día, que es modificación de retribuciones de personal eventual. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Y si están de acuerdo, normalmente lo hemos venido haciendo. El tercer y cuarto punto lo debatimos conjuntamente, aunque la votación sea independiente. ¿Vas a intervenir? Tiene la palabra la señora Fernández Novas, diputado de Delegación. Buenos días. Yo creo que es conocido por todos la dificultad que tenemos siempre en confeccionar, cuadrar y presentar un presupuesto. Si tenemos en cuenta, además, algo que he escuchado en alguna ocasión y que Palencia no es ajena a ello: las necesidades son infinitas y los recursos limitados. Las dificultades se incrementan. Y con los recursos que nos llegan del Estado para el año 2010, los problemas presupuestarios han hecho muy difícil la presentación, como decía, de este presupuesto. En esta primera intervención, me parece importante que nos situemos en la incidencia de la realidad económica con respecto a los ingresos de la Diputación y la previsión en los próximos años, ya que de ello dependerán mucho las actuaciones de la institución provincial. La situación de crisis económica que inicialmente negaba al Gobierno se pone de manifiesto de forma clara, negativa y directa en la Diputación de Palencia para el año 2010 y, por lo tanto, con repercusión negativa para nuestros municipios y ciudadanos de la provincia. Crisis económica iniciada en el año 2008, con incidencia en la reducción de ingresos ya en el ejercicio 2009. Pero para que tengamos una información veraz y, a la vez, una formación en la materia y, sobre todo, aclarando la pregunta ¿cómo nos afecta o influye la crisis económica en los ingresos de la Diputación?, participamos en la cesión de tributos del Estado, según la recaudación, en los siguientes impuestos: el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre la cerveza, sobre los productos intermedios, sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre hidrocarburos y sobre labores de tabaco. Participamos también en el Fondo Complementario de Financiación. Sobre estos dos conceptos, cesión de tributos y Fondo Complementario, para el año 2010, el Gobierno fija una estimación de ingresos para este año y fija o nos anticipa el 95% y la liquidación de 2 años anteriores, en este caso la del 2008, teniendo en cuenta la recaudación real de ese año. La liquidación del año 2010 se abonará o se recibirá en el año 2012. Así, la aportación que recibirá la Diputación para el próximo año es de 27.299.000 euros, que frente a lo recibido en el año 2009, 37.676.000, supone una reducción de 10.377.000 euros con respecto a los ingresos del año pasado. Asimismo, dentro de planes provinciales y en la única línea que participa el Gobierno, Plan de Obras y Servicios, se produce también una reducción de 67.000 euros, pasando de 1.090.000 del año 2009 a 1.023.000, comunicado hace 2 días por FAS, aunque todavía no ha llegado oficialmente. Es una pequeña reducción, pero que incrementa la reducción comentada anteriormente. Todo ello alcanza una disminución de ingresos para la Diputación de Palencia para el año 2010 de más de 12 millones de euros. Sí es cierto que el Gobierno, mediante un gesto de gracia,
nos da una moratoria para devolver 3.633.000 euros en 4 años, 2011-2014, a razón de 908.250 por año, como consecuencia de la liquidación negativa del año 2008, habiendo superado el 95% de anticipo sobre previsiones al 100% de la recaudación real. Es conveniente destacar cómo los ayuntamientos, principalmente los más grandes, han compensado presupuestariamente para el año 2010 la reducción de ingresos, aunque los van a tener igual que las diputaciones, reflejando los ingresos que van a obtener del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Esto, desgraciadamente, no hemos podido hacerlo en las diputaciones al haber quedado excluidas de este fondo en el 2010 y del Fondo Estatal de Inversión Local en el año 2009. Esta exclusión le ha impedido a la Diputación de Palencia recibir unos ingresos por importe de 16 millones de euros en el año 2009 y de 9.800.000 en el año 2010, alcanzando entre ambos ejercicios la extraordinaria pérdida de 25.900.000 euros. Esta cantidad no ha llegado a los municipios de la provincia vía Diputación, yo creo que por la equivocada decisión del Gobierno actual de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista. Con esta cantidad de 25.924.000, la repito porque es muy significativa, unida a la reducción expuesta anteriormente por la cesión de tributos y fondo complementario de más de 10 millones de euros y los más de 5 millones de reducción de ingresos del Estado en el año 2009, puede cualquiera comprender la pérdida de recursos y, por lo tanto, de mejora en servicios o nuevos proyectos en la provincia de Palencia. Con esta situación y sin tener claro el futuro, ¿cómo se puede comprometer gasto y programar e iniciar proyectos a 2 o más años? ¿Qué previsiones existen para el año 2011 en cuanto a los recursos que puedan llegar del Estado y la posible liquidación del año 2009? Difícil de prever en estos momentos sobre los ingresos del 2011, pero fácil de imaginar la liquidación del 2009, teniendo en cuenta los datos publicados recientemente, en concreto al finalizar noviembre del año 2009. 120.000 millones en los últimos 12 meses, de endeudamiento neto, el 12% del PIB, según datos del Banco de España. De esa cifra se ha endeudado el Gobierno a un ritmo de 228.310 euros por minuto en el último año y ha sumado de media unos 7.000 euros adicionales de deuda a cada hogar, o lo que es lo mismo, casi 2.600 euros por habitante. El abultado volumen de endeudamiento público responde a la necesidad de financiar el déficit público, diferencia entre ingresos y gastos, y que alcanzó 71.524 millones de euros hasta finales de noviembre, casi 5 veces más que en el mismo periodo del 2008, que fue de 13.967 millones. El Gobierno, en definitiva, gasta un 75% más de lo que ingresa por vía fiscal. Este descuadre de las cuentas públicas responde a la política, creemos, equivocada del Gobierno, existiendo un grave desfase entre los ingresos fiscales, menos 20,9%, y el gasto público, más 24,76% interanual. La disminución en la recaudación vía impuestos del 13,90% en los 11 primeros meses del 2009, con una disminución en los ingresos de IRPF del 10,90 o del 29,70 por el IVA o el 11,40 en el impuesto sobre el alcohol, hace que en estos momentos tengamos serias preocupaciones por los ingresos de la Diputación en el año 2011. En base a todo lo expuesto, y con las dificultades que cualquiera puede suponer por la reducción presupuestaria tan importante, el grupo de diputados del equipo de Gobierno, Partido Popular, en la reunión celebrada el 11 de noviembre pasado, definió las líneas de actuación prioritarias y que se concretaron en reducción del gasto ordinario en todo aquello que fuese posible, mantenimiento de la inversión en los municipios a través del programa de planes provinciales, conservación del nivel de gasto social, búsqueda de fórmulas de ayuda a los ayuntamientos para sufragar gasto corriente. Unos días más tarde, en concreto el 17 de noviembre, el portavoz del Grupo Socialista envió una carta al presidente de la Diputación en la que, de forma resumida, recordaba el ofrecimiento efectuado en el Pleno del 28 de octubre y en la Comisión de Hacienda del 6 del mismo mes para trabajar conjuntamente en el presupuesto de la institución del 2010. Hacía una serie de consideraciones sobre la difícil evolución de la provincia, la crisis, las dificultades económicas, por falta de recursos para el gasto corriente de los ayuntamientos, por lo que trasladaban una serie de propuestas con la finalidad de llegar a un punto de encuentro, y que son que se respete el acuerdo de planes provinciales para el año 2010, tanto en el reparto como los porcentajes de financiación de las obras tal y como estaba previsto, que no se reduzcan las partidas de carácter social y que, en todo caso, se amplíen aquellas que inciden sobre la población con más necesidades o dificultades, ayuda a domicilio, de la asistencia, que se elaborara un reglamento de ingreso en la residencia,
que se cree una línea nueva de ayuda a los ayuntamientos de la provincia para transferir por primera vez fondos incondicionados. Esta cantidad la solicitaban que estuviese entre 30 y 40 euros por habitante y que se realice un fuerte control de gasto para priorizar los conceptos anteriores en detrimento de aquellas otras partidas que son poco compartidas por los ciudadanos. Y al final decía que, agradeciendo tu disposición, le decían al presidente, quedamos a la espera de poder sumarnos a la aprobación del presupuesto del año 2010. Pues bien, el presupuesto que se ha dictaminado para su aprobación en esta sesión plenaria asciende a 72.405.000 euros, con una reducción de 12.900.000, lo que quiere decir un menos 15-19% sobre los 85.000 del año 2009. Es un presupuesto, a mi juicio, a nuestro juicio, realista, austero, social, que da prioridad a los ayuntamientos y prudente en el endeudamiento, ya que la situación económica de la Diputación actual permite mirar el futuro con optimismo y tranquilidad, futuro desgraciadamente muy negro para otros. Cumple con dos ratios que obliga la ley, ahorro neto positivo y el nivel de endeudamiento del 86-76%, muy por debajo del tope legal, que en estos momentos está en el 125%. Cumple igualmente con las líneas prioritarias de actuación, como habíamos anunciado el día 11 de noviembre, reducción del gasto corriente en todo lo que fuese posible, el 5% en el capítulo 2, el 10% en el capítulo 4, respeta el acuerdo de planes provinciales, no solamente lo respeta, sino se incrementa, se mantiene el nivel de gasto social y se crea la nueva línea para sufragar gasto corriente de los ayuntamientos. Por otro lado, vamos a seguir ejecutando proyectos iniciados o adjudicados en el año 2009, como la rehabilitación del Cine Amor de Aguilar de Campoo, para su conversión en Centro de Cultura Provincial, la finalización del Castillo de Fuentes de Valdespero, así como el proyecto de iluminación interior y exterior, ampliación del recorrido visitable de acuerdo a los franceses o la adecuación del Centro Cultural La Casona en Cervera de Pisuerga. Y prevemos acometer o iniciar en el año 2010 nuevos proyectos como la rehabilitación del Castillo de Monzón, con un presupuesto en torno a 3 millones, aunque se presupuestan 1,5 millones, la vía romana de Quintella de la Cueza, con un presupuesto de más de 7 millones de euros, aunque en el presupuesto saben costar 1.769.000, una segunda embarcación en el Canal de Castilla o la redacción del proyecto de un parque temático de los castillos en Belmonte de Campos. Un plan de carreteras ambicioso que en una de las líneas supera los 2.600.000 como en el año 2009, más cerca de 2 millones de los fondos FEDER y esperamos la comunicación oficial de 7 millones de los fondos MINER, aunque por prudencia no se ha presupuestado. Todos estos proyectos generarán empleo en su ejecución y ayudarán al desarrollo de los municipios y el bienestar de los ciudadanos. Considero, por tanto, que el punto de encuentro que pedía el portavoz del Grupo Socialista en su carta se quedó en su propia carta. Nuestro punto de encuentro, aun teniendo mayoría absoluta, está en el propio presupuesto, en el que vamos a aprobar, y que me temo el Grupo Socialista, aunque respetándolo, se ha distanciado de él, al menos no ha hecho esfuerzo alguno por alcanzarlo. Dentro de las dificultades expuestas y que deberían ser consideradas por todos, por supuesto también por el grupo de la oposición, es el mejor presupuesto posible, aunque nos hubiese gustado presentar otro muy distinto si el Gobierno hubiese mantenido las aportaciones de años anteriores. Y por último, en esta primera intervención, quiero agradecer a todos los que han trabajado en él, que son muchos, y de forma especial al Servicio de Intervención, como es de rigor, ya que en este año además se ha añadido un cambio de la estructura presupuestaria que ha incrementado el trabajo preparatorio del mismo. Muchas gracias, don Isidoro. Don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, se ve que el portavoz del Partido Popular tiene ganas de hablar de muchas cosas menos del presupuesto. Ha hablado del Gobierno, ha hablado de la oposición, ha hablado de proyectos que no están en el presupuesto del 2010, sino en el del 2009 y en ejecución, y ha hablado de algunas cosas del presupuesto del 2010 que están, digamos, con una parte ínfima de lo que va a costar, con lo cual veremos a ver cómo se financian. Nosotros sí vamos a hablar del presupuesto, desde el principio. Desde nuestro punto de vista, este proyecto de presupuesto parte con tres grandes problemas, o tres problemas de gran calado. Dos de ellos están referidos a los ingresos y uno de ellos al gasto. Y ya les digo que los dos referentes a los ingresos obviamente no son culpa
del equipo de gobierno o su responsabilidad, pero el del gasto sí, al 100%. Vamos a analizarlo. El primer problema de los que he señalado, evidentemente, está ligado a la percepción por esta Diputación de ingresos ligados a la participación de tributos del Estado. Y, por tanto, está regulado por una normativa legal que es general para el conjunto de España y afecta a todas las diputaciones del régimen común y a los municipios de nuestro país. Es una aplicación automática respecto a los ingresos que recauda el Estado. En los años de bonanza económica, al crecer los ingresos tributarios del país, el reparto por este concepto ha sido muy beneficioso para esta Diputación y no ha dejado de crecer. De hecho, desde el año 2005 al 2009 ha crecido 16 millones de euros. Ahora hay una crisis económica muy fuerte que ha producido una bajada en los ingresos del Estado y la participación en este reparto se reduce a 8 millones en lo que está en el documento presupuestario. Es, por tanto, una aplicación estrictamente legal de la normativa y, por tanto, este problema, aun aplicando la legislación, está ligado a un origen exógeno, que es la crisis, y que no depende de si el Gobierno da más o da menos. Al final ha intervenido o ha señalado el portavoz del Partido Popular diciendo que es el Gobierno el que recorta. En el debate de hace un año del presupuesto del 2009, la Presidencia, y leo textualmente el acta, dice: aclara la diferencia que existe entre los conceptos de Estado y Gobierno y añade que del Estado, mejor dicho, se reciben los fondos que vienen establecidos por ley. Es lo que decía el presidente en el 2009. Evidentemente. Evidentemente. Conocemos también que, en cuanto a lo que sí depende del Gobierno, que es en este caso la participación en los planes provinciales, en el plan ordinario, al final la cantidad se reduce un poco respecto a la establecida el año pasado, pero es una cantidad, digamos, asimilable. El segundo problema también es de ingresos y se debe, sin embargo, a la no aplicación de la legislación. Fíjese, el primero, de la participación en ingresos del Estado, se debe a la aplicación de la ley. El segundo que digo ahora es a la no aplicación de la ley. Veamos a qué me refiero. Estamos hablando del déficit de financiación de la Junta de Castilla y León a esta Diputación. El Estatuto de Autonomía, reformado en el año 2007, establece en su artículo 55.3, y leo textualmente, que las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, podrán participar de los ingresos de la comunidad autónoma para su financiación local y que debe de regularse por una ley de Cortes de Castilla y León. Por tanto, por mandato de nuestro Estatuto de Autonomía, debe de establecerse un fondo para financiar a las entidades locales, diputaciones incluidas, denominado Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma, la PICAS, en equivalencia a la PIE, la Participación en Ingresos del Estado. Pues bien, la Junta no ha desarrollado la PICAS ni parece que tenga intención de hacerlo. Es una lástima porque, de existir la PICAS, tendríamos una posibilidad de corregir la bajada que ha experimentado el PIE. Y gran parte de los problemas de financiación de los ayuntamientos y de esta Diputación no serían tales. En este caso, el problema es por no cumplir la ley, es decir, nuestro Estatuto de Autonomía. Pero además de que no existe la PICAS, hay que tener en cuenta que las Diputaciones de Castilla y León son las peor financiadas por su comunidad autónoma, por la Junta de Castilla y León, de las 38 diputaciones del régimen común que hay en España con respecto a sus propias comunidades autónomas. Es decir, las Diputaciones de Castilla y León, y en nuestro caso la de Palencia, reciben de la Junta 105 euros por habitante menos que la media de las Diputaciones españolas de sus comunidades autónomas. La cuenta se hace muy fácilmente. 170.000 habitantes, a grosso modo, 100 euros, 105, 17 millones de euros que podríamos recibir de la Junta de Castilla y León si aplicara una cantidad semejante de transferencias a las entidades locales, también diputaciones, como hacen la mayoría de las diputaciones, de las comunidades autónomas de España. Ciertamente, este asunto también está fuera del alcance del equipo de gobierno. Yo eso lo reconozco, como no. Aunque bien podrían pedir a sus correligionarios que gobiernan en la Junta de Castilla y León que lo hicieran. Y el tercer problema del presupuesto no tiene que ver con los ingresos y, por tanto, no es un tema exógeno fuera de la Diputación, sino que es responsabilidad plena de quien gobierna en la Diputación. Estamos hablando de la estructura del gasto. Eso no es culpa ni de Zapatero ni de Juan Vicente Herrera, es culpa, si la hay, del equipo de gobierno del Partido Popular que gobierna en esta Diputación. La Diputación de Palencia es una de las diputaciones más lastradas por el gasto corriente de las 38 del régimen común que hay en España. Y eso es debido a que hay una dinámica histórica en la que se produce un mayor gasto en los capítulos 1 y 2 que en los capítulos 6 y 7. Es decir,
se gasta la mayor parte del presupuesto simplemente en mantener abierta la Diputación sin hacer, digamos, otras cosas. Mientras que lo destinado a inversiones o a transferencias de capital a los ayuntamientos son mucho menor la cuantía del gasto. Si nos fijamos en la evolución del gasto en cuanto a estos parámetros, el gasto corriente en sentido general y las inversiones en sentido general, vemos que ha habido dos periodos desde hace aproximadamente 10 años. Entre 1999 y el 2004, los presupuestos de la Diputación gastaban más de 50 euros de cada 100 que tenía el presupuesto en, digamos, un gasto ordinario, capítulo 1 y capítulo 2. Mientras que solo destinaba 27 euros de esos 100 a inversión. Es decir, era un claro caso de ineficiencia total y plena de esta institución. Sin embargo, desde el año 2005 al 2009 hay ligeros cambios en la buena dirección. El gasto corriente, es decir, mantener la Diputación abierta a diario, venía a costar en torno a 40 euros de cada 100 que tenía el presupuesto. Se había bajado. Pero las inversiones todavía estaban en torno a los 38 euros. Es decir, no llegaba a sobrepasar lo que era mantener abierta la Diputación. No era un modelo total de eficiencia, pero iba mejorando lentamente. Yo eso lo reconozco también. El año pasado, el 2009, fíjese que se lo digo en sentido positivo, por primera vez se había roto esta dinámica. Se gastaba más en inversión que en gasto corriente. Por primera vez, después de una dinámica histórica terrible. Era un avance importante. Había varias razones. Desde luego, para nosotros una, que era evidente y constatable en los números, era que había llegado una importante cantidad de la participación en ingresos del Estado. De hecho, el presupuesto de la Diputación era el 55% procedente de esa participación en ingresos del Estado. Los 16 millones de euros que citábamos antes, que habían venido a mayores, o por esta razón, entre el 2005 y el 2009, desde luego habían permitido, entre otras cosas, sanear bastante las cuentas de la Diputación y que la deuda ya no fuera un problema tan acuciante como había sido antaño. Ahora, debido a la crisis y al no cumplimiento del Estatuto de Autonomía, tenemos un descenso del 15% del presupuesto. Constatable, es así, está en el documento, ¿no? Hubiera sido un magnífico momento para cambiar estructuralmente el presupuesto de la Diputación de manera que se consolidara el gasto en inversión por encima del gasto corriente. Pero no ha sido así. Al contrario, se ha producido un retroceso de 5 años en esta dinámica. Con este presupuesto, de cada 100 euros que se gasten, 46 serán para mantener la Diputación y solo 32 para invertir. Es decir, retrocedemos, repito, 5 años y rompemos el planteamiento del año pasado. Ello se debe a que solamente baja el capítulo 2, estrictamente el de gasto corriente, un 2,8, no un 5, como dice el portavoz del Partido Popular y diputado de Hacienda. No, un 5 no. Un 5 son algunas partidas, pero el capítulo 2 de gasto corriente baja solo un 2,8. Cuando el presupuesto globalmente baja un 15%. Mientras que el capítulo 6 de inversiones reales baja un 40%, con los datos del presupuesto que estamos hoy juzgando, que estamos hoy en propuesta de aprobación. Con esto, ¿cómo se puede reclamar siquiera al Gobierno de la Nación que sea más estricto en el equilibrio de las cuentas cuando resulta que aquí hay un déficit de esencia misma de la Diputación? Nos gastamos más en mantenernos nosotros que en lo que es la función de la Diputación, que es invertir en los pueblos y en la provincia. ¿Cómo se puede reclamar a otras administraciones ejemplaridad en este efecto si nosotros no cumplimos? Si esta Diputación no cumple, si ustedes, que son los que gobiernan, no lo cumplen. A esta bajada tan importante de las inversiones se añade otro problema, la financiación de las mismas. Es decir, ¿de dónde se saca el dinero para pagar las inversiones de los capítulos 6 y 7? Bien, en el anexo de la financiación de las inversiones al presupuesto, ahí se puede comprobar que hay 113 partidas de inversiones, ya sea, repito, de inversiones reales del capítulo 6 o de transferencias de capital del capítulo 7. Comprobamos que solo 11 de las 113 se van a financiar con recursos generales. El resto se van a financiar con aportaciones de otras administraciones, Estado, Junta, ayuntamientos, el nuevo préstamo de 7.170.000 euros que se va a concertar o está previsto concertar y la venta de propiedades de la Diputación. La inmensa mayoría de estas 113 partidas, 83, se financian en su totalidad o en parte a través de las enajenaciones, es decir, la venta de 2 parcelas que son propiedad de la Diputación y que están en el polígono de Venta de Baños, 1.140.000 euros, se ha establecido lo que se puede ingresar por ello, y del solar de la calle Jardines en la capital, en el que se ha establecido en principio 3.800.000 euros, vamos a poner en cifras redondas.
A poco que estas operaciones se retrasen en el tiempo o surja algún problema, nos encontramos con que el 75% de las partidas de inversión no se podrán financiar o se retrasará su financiación hasta no sé cuántos meses o el año siguiente. Es decir, claro, aquí estamos juzgando un presupuesto y un documento que es el que se nos presenta a la mesa, no las intenciones. Porque si hablamos que esto está a expensas de que luego haya una liquidación del 2009 y un remanente de tesorería, entonces estamos hablando de una provisionalidad del documento que tenemos aquí que no es admisible. Aquí tenemos que votar algo sobre elementos fehacientes. Problema no menor, aparte de estos tres, pero relacionado con el gasto, es el de las inversiones sociales o gasto social. Nos gusta más hablar de inversión social o inversión en programas sociales. Pensamos que los programas y partidas relacionadas con las inversiones sociales o gasto social no deben de sufrir recortes y, si es posible, subir los programas más importantes. Sin embargo, constatamos que en este proyecto de presupuesto sí que hay recortes, claramente. El programa más importante de carácter social es el servicio de ayuda a domicilio. Tiene 4.600.000 euros de presupuesto. Desde luego, con mucho es el más importante en este campo. Hay que recordar que se financia a través, digamos, de tres aportaciones: la Junta de Castilla y León, la Diputación y los beneficiarios, que pagan una tasa regulada por una ordenanza fiscal. Es cierto, lo digo claro, es cierto que el presupuesto global del servicio de ayuda a domicilio aumenta casi un 2%, unos 90.000 euros, con respecto al año pasado. Es cierto. Sin embargo, este aumento se debe fundamentalmente a que se va a recaudar más de las aportaciones de los beneficiarios del servicio por la aplicación de la nueva ordenanza regionalizada del servicio. En concreto, se prevé recaudar un 25% más, 150.000 euros, que pagarán, como digo, las personas usuarias del servicio. Por cierto, hago un paréntesis, la aplicación de esta nueva ordenanza está provocando quejas. Es verdad que se ha consensuado y se ha hecho a nivel general con todos los ayuntamientos, todas las diputaciones, pero ciertamente el efecto que está produciendo es que se están empezando a dar de bajas personas que no pueden pagar estas subidas y que, en fin, están derivando hacia servicios privados que son de bastante menos calidad que lo que ofrecen las administraciones públicas. Esta reflexión yo creo que tendremos que volver a sacarla un poco más adelante en el tiempo, porque son efectos que no estaban, desde nuestro punto de vista, previstos, ¿no?, con esa ordenanza. Pero bueno, al margen de eso. Volviendo a la financiación del servicio de ayuda a domicilio, hay que decir que el gran problema, desde nuestro punto de vista, es la reducción muy brusca de la parte de financiación de la Diputación, un 45% menos que el año pasado. Es decir, se presupuestan inicialmente 225.000 euros menos que en el 2009. Y esto significa que, mientras que el presupuesto de la Diputación globalmente baja un 15%, la aportación de la Diputación al mejor y más importante programa social baja un 45%, casi la mitad. Casi la mitad. Desde que el servicio se provincializó, lo asumió la Diputación, que antes lo llevaban los ayuntamientos, esto no se había producido nunca, esta bajada. Y esta reducción tan brusca de la aportación de la Diputación. Por otro lado, otro servicio importante, muy ligado al servicio de ayuda a domicilio, es el de teleasistencia. Y también, en este caso, se va a sostener porque hay una mayor aportación de los beneficiarios, un 11% más. También la ordenanza fiscal a la que aludía antes está en la regulación de la tasa que pagan los beneficiarios en la teleasistencia, es cierto. Pero mientras que los beneficiarios van a pagar un 11% más por esa ordenanza, la Diputación y la Junta reducen sus aportaciones. También es cierto que la Diputación 50 euros menos que el año pasado, que ya es racanería, ¿no? Ya se podía haber puesto al menos lo mismo. Es decir, es una cuestión testimonial, es poca cosa, pero es una cuestión también simbólica, 50 euros menos. Y la Junta pone 2.000 euros menos. Además de estos dos programas que para nosotros son santo y seña, y que, en fin, son el fundamento esencial de lo que es el trabajo social que debe hacer la Diputación, hay bajadas en otros programas o partidas. En dependencia, 70.000 euros menos. En el Plan de Igualdad de Oportunidades y Política de Mujer, 5.000 euros menos. En el programa Crecemos, 15.000 euros menos. En el programa de apoyo a familias de personas mayores, 6.700 euros. En inversión en centros escolares a través de ayuntamientos, 70.000 euros menos. Se reduce la política de juventud en distintas partidas, bajando 25.000 euros. Y es cierto, se crea una nueva para financiar la compra de viviendas por 10.000, es decir, muy poquito, un poco escasa, aunque se detraen 25.000 de juventud y se pone esta de 10.000 para ayudar a la compra de viviendas, ¿no? Es decir, bueno. Es cierto también que algunas otras partidas de temas sociales suben,
pero las que hemos reflejado aquí son sintomáticas desde lo que, en nuestro punto de vista, significa un perjuicio a sectores claramente sensibles y más en épocas de crisis, como son los mayores, la juventud o la mujer. La reducción del gasto social en estos sectores es patente y en este presupuesto es evidente. Bien, conscientes de las dificultades para elaborar el presupuesto, sobre todo en los ingresos para el 2010, propusimos unas líneas de entendimiento que ha recordado muy bien el portavoz del Partido Popular y que son las que ha citado, ¿no? Primero, es decir, un mantenimiento del acuerdo sobre planes provinciales, sobre todo en lo que se refería a la financiación. Porque algún comentario que se hizo por parte del equipo de gobierno en alguna comisión era que a lo mejor por la reducción de ingresos se tenía que retocar la financiación de los planes provinciales. Bueno, pues en esa prevención dijimos, bueno, nosotros creemos que eso no se puede tocar. Bien, se ha cumplido. El pleno pasado de diciembre votamos todos unánimemente el modelo de planes provinciales con su financiación, por lo tanto, 100% de cumplimiento. El segundo punto que decíamos era el de mantener e incrementar lo posible el gasto social. Es obvio que ese punto no se ha cumplido, lo acabamos de demostrar. Tampoco se ha cumplido la petición de un reglamento de acceso transparente y público a la residencia de San Telmo, propiedad de la Diputación. El tercer asunto que señalábamos era crear una partida de fondo incondicionado para ayuntamientos que fuera de 30 a 40 euros. No vamos a discutir quién es el padre de la criatura. Este es un planteamiento que nosotros llevamos desde hace tiempo, está en nuestro programa electoral, que se había negociado en la Diputación de Valladolid y que nosotros verbalmente expresamos en comisiones, que luego que efectivamente el Partido Popular lo plasmó sobre papel magníficamente. No hay ningún problema en discutir quién pone las cuestiones por primera vez. No es esa la cuestión es el fondo. Y ciertamente nosotros concretamos una cantidad que era 30 a 40 euros por habitante, que no era caprichosa y tenía una razón de ser. La razón de ser es la recomendación que establecía la Federación Española de Municipios y Provincias para que las comunidades autónomas financiaran como mínimo a las entidades locales con 70 euros por habitante y año. Y nosotros entendíamos que en una reducción en escala, si las comunidades autónomas a las entidades locales se les recomienda que inviertan 70 euros por habitante, sería lógico que las diputaciones, al ser una administración menor en escala, repito, en vez de dar 70 dieran la mitad, 35 euros por habitante. De ahí salía nuestra cantidad de 30 a 40 euros por habitante, que, por cierto, era una cantidad también semejante a la que se estaba aplicando en la Diputación de Valladolid. Bien, se ha creado una partida de 1 millón de euros, efectivamente. La voluntad de repartirlos a 10 euros por habitante, con algunas correcciones positivas para los municipios más pequeños. Pero en realidad no es 1.006.000 euros, que recordar de memoria, lo que pone la Diputación, sino que pone 670.000. Porque el resto es lo que viene del pacto local, lo que la Junta de Castilla y León transfiere a la Diputación para que se emplee en los ayuntamientos. Por lo tanto, se coge con una mano y se traslada con la otra. Lo que pone la Diputación de sus propios recursos son 670.000 euros, no 1 millón. Pero claro, lo más grave de esto es que la Diputación aprovecha esta nueva línea para disminuir fuertemente los recursos que hasta ahora se ponían en manos de los ayuntamientos. De hecho, se eliminan en su totalidad o se reducen 31 partidas que estaban destinadas a subvencionar a ayuntamientos o que tenían una finalidad de recursos que iban directamente a los ayuntamientos. Se eliminan definitivamente subvenciones como para ayudar a construir o mantener consultorios médicos, mobiliario urbano, residencias y centros de día, accesibilidad para locales de personas mayores, para publicaciones por parte de los ayuntamientos, para mejoras medioambientales, desaparece totalmente, para obras en parques de bomberos, en aquellos ayuntamientos que lo tienen, para parques infantiles, para inversiones turísticas, que desaparece también, para archivos municipales o para gestores deportivos, por citar algunas. Y otras muchas se reducen. Por ejemplo, pues la de fosas sépticas, que afecta también a juntas vecinales, todas en realidad. Para reforestaciones, que había sido un programa, que había sacado pecho la Diputación, ahora se reduce. Para juventud, el programa Crecemos, que citábamos. Para consumo, para centros escolares, lo hemos citado también antes, 70.000 euros menos. Para actividades culturales. En total, se recorta a los ayuntamientos de estas partidas 1.600.000 euros. Además, a través de los retoques finales que se ha hecho al presupuesto, se reduce la cantidad de la Caja Provincial de Cooperación en torno a 1 millón de euros, prácticamente. Y eran recursos a disposición de los ayuntamientos. Otra cosa es que se utilicen o no, pero estaban a disposición de los ayuntamientos. Si sumamos las dos cosas, son 2.600.000. Bien, vamos a dejar lo de la Caja Provincial de Cooperación. Y nos quedamos con las partidas que se eliminan o se reducen, que son 1.600.000.
A cambio de eso, se nos plantea una partida de fondos incondicionados de 1 millón. Sin duda, y se lo reconozco, lo hemos dicho públicamente, es un avance muy importante crear un fondo incondicionado. Nosotros lo hemos pedido, está en nuestro modelo para trasladar a los ayuntamientos recursos y, por tanto, nos parece positivo. Creemos que ese modelo, junto al modelo de planes provinciales que hemos compartido, ahonda en la autonomía y la libertad de gestión de los ayuntamientos. Por tanto, repito, un avance importantísimo en ese terreno, sin ninguna duda. Pero, claro, echa la ley, echa la trampa. Si se quita 1.600.000 euros que iban dirigidos a los ayuntamientos y se reparten estos 670.000 de la Diputación más lo del pacto local de la Junta, el millón que suma. Creemos que este fondo debería de ser adicional. Debería de ser adicional a las transferencias a través de subvenciones que estaban establecidas para los ayuntamientos, hasta ahora existentes. O, en todo caso, el fondo debía cubrir las cantidades que se han recortado. Eso como mínimo. Por lo menos, 1.600.000 euros sí que tenía que tener ese fondo. Además del pacto local, por supuesto, del dinero que viene del pacto local. Aceptando que se inicia un proceso positivo, como hemos reconocido, yo creo que sí se podía haber hecho un esfuerzo mayor que el que se plantea. Repito que pedíamos en torno a 30, 40 euros, una cifra que estaba justificada por ese planteamiento inicial que decía antes de la recomendación de la FEN a las comunidades autónomas. Y yo creo que perfectamente este presupuesto podía soportar una transferencia que llegara a 20 o 25 euros por habitante para los municipios, aplicando, repito, 1.600.000 más de lo que está establecido. Por tanto, este punto, reconociendo que es un avance introducirlo, pues se queda corto respecto a las peticiones que nosotros creemos que son posibles con las cuentas que tiene hoy en día la Diputación. Y el cuarto punto era la reducción del gasto corriente. Obviamente, para financiar pues, el gasto social o la inversión social, los planes provinciales y las transferencias incondicionadas a los ayuntamientos. Ya hemos citado en los tres grandes problemas que hemos analizado inicialmente que este es el gran talón de Aquiles de la Diputación desde hace muchos años. Gasta más en mantenerse a sí misma que en invertir en los pueblos de la provincia. Y nosotros les propusimos en noviembre, en ese acuerdo al que citaba el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, les propusimos realizar un recorte del gasto corriente conjuntamente, conscientes de una realidad. Evidentemente es tocar la bicha y, por lo tanto, se van a molestar algunos sectores, algunas actividades, pero claro, el desgaste, nosotros nos ofrecíamos a compartirle con el equipo de gobierno si verdaderamente había un planteamiento de cambiar la dinámica de la estructura del gasto de la Diputación. Sin embargo, lo que han hecho ha sido lo mismo de todos los años, es decir, nos trasladan un borrador del presupuesto, se hacen las comisiones de Hacienda y las comisiones rutinarias de las demás áreas, se explica el presupuesto y llegamos a hoy. No ha habido un planteamiento de decir, vamos a negociar la reducción del gasto corriente. No lo ha habido. Nosotros lo propusimos. Ustedes no han dicho, vamos. No lo han dicho. Nosotros creemos que se puede hacer un plan de ahorro y austeridad en el gasto corriente, especialmente en el capítulo 2, para sacar los recursos que cubrieran las deficiencias del gasto social, que hemos señalado, y para aumentar la partida de transferencias a los ayuntamientos. Claro que con sacrificios, por supuesto. De ahí nuestro intento de corresponder y de arrimar el hombro en ese sentido, para que nos quemáramos, entre comillas, o nos desgastáramos los dos grupos. Sin embargo, repito, no ha habido voluntad del Partido Popular. Ustedes han hecho una reducción muy tímida, del 2,8%, timidísima, cuando el presupuesto de la Diputación baja un 15%, y no han hecho más. En fin, inicialmente es lo que vamos a plantear, por lo tanto, con este análisis que hemos hecho, no se dan las circunstancias para que este grupo apoye al 100% estos presupuestos. Es decir, hay cosas positivas, las reconocemos, pero hay otras que no nos parecen bien, sobre todo lo que se refiere al gasto social o a la inversión social. En cuanto a la plantilla de personal, es la continuación del modelo que ha seguido el equipo de gobierno, que este grupo no ha compartido desde hace tiempo, y sobre todo referente a los nombramientos de los jefes de servicio, lo hemos señalado todos los años y, por tanto, en este caso anuncio que nos vamos a abstener en lo referente a la plantilla. De momento, nada más. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Isidro Fernández. Pero empezó usted diciendo que yo tenía ganas de hablar de todo menos del presupuesto. La verdad es que usted se ha tirado una fase importante de su intervención también hablando de todo menos del presupuesto y del Gobierno, lógicamente de la Junta. Nosotros hablamos del Gobierno, de la Junta, y no tiene usted más que leer la memoria del presidente.
algo que no hacen ustedes del Gobierno, que lo justifican todo. Esa es la diferencia. En segundo lugar, sí que me gustaría aclarar, porque es del último que ha dicho, que no ha habido voluntad del equipo de Gobierno de llegar a un acuerdo. Yo creo que en la comisión de personal hay 7 representantes, hay funcionarios. Yo le he insistido a usted y a sus compañeros que si querían hacer alguna propuesta concreta, en alguna partida concreta, que estaba, y si eso podía ayudar a conformar mejor el voto, ese punto de encuentro, que estaba dispuesto. En 2 veces, al menos, ustedes dijeron que su propuesta era la que habían hecho, los criterios, y nosotros nos hemos centrado en llegar en un punto de encuentro sobre los criterios, que creemos que los hemos cumplido. Pero ofertas concretas, don Jesús, ustedes no han hecho ni una. Y si han hecho alguna en concreto, por favor, en la próxima intervención, que aquí están los medios de comunicación y hay personas que a lo mejor están un poco al margen, diga usted una propuesta, una concreta que hayan hecho en alguna de las comisiones de Hacienda en concreto, al menos, que es donde se dictamina el presupuesto. Han hablado de criterios, han hablado de que si le era insuficiente la reducción, lo mismo que hoy. Pero eso no es llegar y tener voluntad de acuerdo. Porque tenga usted en cuenta que hay un grupo que gobierna, que tiene mayoría absoluta y que ha dado los pasos que tiene obligación y responsabilidad, que es presentar el presupuesto. Pero la oposición tiene que presentar propuestas. Creo que en ninguna institución hay más voluntad de la que ha tenido este equipo de gobierno, más claridad, más transparencia y, si quiere usted, también talante, que no sé si viene a cuento o no, buscando ese acuerdo. Y, sobre todo, buscando ese acuerdo este año, que es un año muy difícil. Y por marcar también, como aclaración, para los que no hayan podido caer, si en algo se ha reducido, don Jesús, es por los ingresos que recibimos del Estado. Es decir, que si hay partidas que desaparecen o hay partidas que se reducen, es porque viene muchísimo menos dinero del Estado, no de la Junta, que ahora se lo explicaré. Esa es la base. Por lo tanto, no culpe usted al equipo de gobierno. Dígame usted, o díganos, cómo incrementaría o mantendría usted las partidas de los ayuntamientos y cualquiera otra sin recibir más de lo que recibimos. Eso es lo que esperábamos en las comisiones, que se han reunido todas. Y repito, no han hecho ni una. Y si es algo contrario, por favor, en la próxima intervención lo diga. Mire usted, dice, nos ha querido repasar los ingresos del Estado, los que son del Estado, que están regulados, que son iguales para todos, efectivamente, y que no depende del Gobierno, sino de la crisis. Claro, es que la crisis es una consecuencia de la actuación del Gobierno. El 100%, la crisis me refiero de recaudación y de ingresos de las diputaciones. En un porcentaje alto, desde luego, quien no tiene responsabilidad es la Diputación. Pero el Gobierno sí. El Gobierno es el que marca la política y el que toma decisiones. Muchas, porque mire usted, el PLANE son unos recursos que no estaban definidos en esa norma del Estado, que fue una decisión del Gobierno, que lo ha adoptado, como otros gastos que está adoptando, y que nos excluyó a las diputaciones. Eso es una decisión, una voluntad clara de perjudicar a las diputaciones. Pero aquí no han perjudicado a los municipios y a los ciudadanos de la provincia, don Jesús. ¿Eso es del Estado o del Gobierno? Reconocerá que es una decisión del Gobierno. Sin embargo, alguna otra administración, como la Junta de Castilla y León, también ha establecido planes por decisión y por voluntad, sin estar regulado en ninguna norma, y no ha excluido a las diputaciones, que ahora también se lo explicaré. Aquí viene la diferencia de trato hacia las diputaciones del Estado, del Gobierno y de la Junta. A lo mejor el Estado no tiene culpa, pero el Gobierno sí. El Estado tiene una norma, mientras no la cambie, pero la crisis, reconocerá usted que algo tendrá que ver el Gobierno. Y si no tiene algo que ver en la crisis, al menos en solucionarla. No en incrementarla, como puede ocurrir en algunas decisiones que está adoptando el Gobierno. Y que, si usted se vuelve a leer mi primera intervención, la actuación del Gobierno sí que está originando más crisis, al menos para los próximos años. Y de ahí mi preocupación como diputado de Hacienda para el año 2011 y siguientes. Una gran preocupación, porque cualquiera que conozca el presupuesto con detenimiento y vea cómo se están financiando gastos fijos que no se pueden reducir,
He dicho en la presentación, en la rueda de prensa, que como tengamos una reducción, no de este calibre, aunque sea menor, pero reducción, el próximo presupuesto, ya anticipo aquí, que o deja la Diputación de hacer actividades propias y de las que está haciendo de forma continuada todos los años, o habrá que tocar gastos que son delicados porque no va a haber forma de cubrirlos con los ingresos que estamos recibiendo, si se reducen. Lo anticipo, lo veremos el próximo año, porque las previsiones para el año 2009 son negras, negrísimas, negrísimas. Mire usted, la Junta de Castilla y León, como decía, que la reclamamos más y que la reclamamos fondos incondicionados y que está en la memoria del presidente, yo le puedo recordar que en el año 2010 se va a incrementar los recursos que obtenemos del pacto local en 210.000 euros. Se ha incrementado el fondo de cooperación en 134.000 euros. Se ha incrementado del pacto local para gasto corriente en 327.000 euros. Se ha incrementado el acuerdo marco de los servicios sociales. Tenemos, o tuvimos, y esperamos que también se repita, el plan de convergencia, que es como el plan E, pero de la Junta, que no fuimos excluidos. ¿Qué es insuficiente? Claro, si nosotros pedimos más. Pero se va incrementando las aportaciones y no nos excluye. Esa es la diferencia con el Estado. Pero habla de la evolución de los capítulos. Reconoce, por un lado, que la evolución que veníamos plasmando en los presupuestos era buena. Claro, mire usted, estos años yo se lo he dicho en todos los debates y usted no lo consideraba, o al menos no hizo mucho caso. Yo tengo una referencia del año 2003, presupuesto de 2003, esta Diputación tenía en gasto corriente el 61 euros de cada 100. Y en inversión, capítulo 6 y 7, 27,95. 61 y 28, por redondear. Y el año 2009 ha ido evolucionando, reduciéndose el gasto corriente e incrementándose la inversión. En el año 2009 estamos en 48 de gasto corriente, de 61. Habíamos logrado bajar a 48 y habíamos incrementado la inversión de 27 o 28 a 41,97, a 42 euros. Esa evolución, a la vez de ir reduciendo la deuda y entrando en los parámetros legales, ha sido un trabajo y un esfuerzo que yo creo que es importante y que nosotros tenemos que decirlo, aunque ustedes no lo reconozcan. Pero claro, ¿por qué cambia esto? Porque dejamos de percibir un montón de millones de euros. Si no hubiéramos seguido en la misma dinámica. ¿O qué quiere usted? Que quitemos personal. Ahora hablaremos del gasto corriente. Hay capítulos que no se puede reducir, aunque haya voluntad, don Jesús. Se podrá reducir de aquello que sea posible de reducir, de lo que no. ¿Qué hacemos? ¿Reducimos capítulo de personal? ¿Despedimos a alguien? ¿Hacemos un ERE? ¿O dejamos de hacer determinadas coberturas sociales? Es que el gasto corriente es muy amplio, ahora se lo voy a explicar. Por lo tanto, estoy de acuerdo en su valoración positiva, porque es lo que hemos venido defendiendo desde el año 2003, al menos yo, como diputado de Hacienda, pero que se trunca por la situación que tenemos para el año que viene. Claro, dice, el gasto corriente no es cierto que lo hayamos bajado un 5%. Baja el 2,8%, claro, es que el 2,8% lo ve cualquiera, es lo que va en el documento. Es claro, efectivamente. Pero el capítulo 1 es gasto corriente. Yo, como diputado de Hacienda, me hubiera gustado bajarle, pero eso no se puede hacer, porque hay un convenio, hay una serie de trabajadores que tienen sus derechos y se ve incrementado en el 5,52. Por lo tanto, aun queriendo, no se puede bajar. El capítulo 2, don Jesús, que es gasto corriente, yo tengo sacado aquí la cantidad que es imposible reducir. ¿Por qué es imposible reducir la seguridad en los edificios? Porque hay un contrato con una empresa. Es muy difícil o imposible reducir la limpieza en las dependencias porque hay un contrato con una empresa. Es muy difícil reducir los gastos de electricidad, de agua. No se pueden reducir los seguros de edificios, de vehículos, de responsabilidad civil. No se pueden reducir los gastos de mantenimiento de programas informáticos. No se puede reducir la seguridad y salud en las obras. No se puede reducir el mantenimiento de carreteras. No se puede, a nuestro juicio, reducir, que algunas se reducen algo, la promoción económica, el empleo, la juventud. No se puede reducir el taller de empleo del Canal de Castilla, como está sujeto pues incluso a ingresos que no son de la Diputación. Ni el plan de drogas, ni el proyecto Vive el Canal. No se puede reducir el consorcio de residuos, porque es lo que es. Hay un contrato para abonar a la empresa el trabajo que realiza. No se puede reducir la extinción de incendios, don Jesús, al contrario. Esto es capítulo 2.
Capítulo 2 son sanatorios psiquiátricos. Mantenemos la partida de más de 2 millones de euros. Esto es capítulo 2, gasto corriente. No lo reducimos. Si quiere usted, lo reducimos. Aquí es donde tenía usted que haber hecho propuestas concretas, a ver dónde proponía usted reducir, para reducir no 1.000 euros o 500, sino significativamente. Y también es gasto corriente el capítulo 2 de acción social. La ayuda a domicilio, teleasistencia. Claro, por un lado dice usted que se incremente, por otro lado dice que se reduzca. Es capítulo 2, gasto corriente. Ayuda a domicilio, teleasistencia. Y es capítulo 2, una partida muy importante de más de 1 millón de euros en la residencia de mayores. Porque hay que dar de comer a los residentes, hay que limpiarles. Eso es capítulo 2. ¿Quiere usted que reduzcamos de ahí? O la Escuela Universitaria de Enfermería, también. Gastos de profesores, muchos gastos del edificio, es capítulo 2, gasto corriente. Y también determinadas actividades culturales se pueden ajustar, pero no puede dejar de desarrollar la función que desarrolla la Diputación en la provincia de desarrollo cultural. En definitiva, si cogemos las partidas que no se pueden reducir, porque si lo hiciésemos sería un atropello y un error, el capítulo 2 se reduce en un 24-30%. Y cuando quiera se lo explico. Las partidas que son susceptibles de reducir se reducen un 24-30%. Y el capítulo 4, don Jesús, que también es gasto corriente, la nueva línea para sufragar gasto corriente de los ayuntamientos, el 1.009.000, es gasto corriente. Claro, usted dice que es insuficiente. Fíjese si lo incrementamos a 30 o 40 euros por habitante, donde se nos iría el gasto corriente. Pero vamos, es una contradicción querer subir y por otro lado que se reduzca. En fin, los gastos de parques de bomberos, por ejemplo, es gasto corriente, capítulo 4, que se realiza a través de los ayuntamientos. O las ayudas al desarrollo, que hemos hablado antes de posible ayuda al desastre que se ha originado. Tenemos 377.000, no la reducimos. Mantenemos la misma cantidad y, por lo tanto, en vez de tener el 0,7%, se nos pasa al 0,76%. Fíjese la sensibilidad en estos asuntos. Pero, según usted, deberíamos haberlo bajado. El programa Crecemos, CEAS, todos los gastos que van a los ayuntamientos, capítulo 4, gasto corriente. ¿Quiere usted que reduzcamos algunas de estas? La UNE, la reducimos. El Centro Coordinador de Bibliotecas, la transferencia al Patronato Provincial de Turismo para gasto corriente, pero en nuestro presupuesto es capítulo 4. O a la Fundación de Deportes. En fin, ¿cuál reducimos? De lo que consideramos que no se puede reducir, estamos reduciendo, de lo que se puede reducir, estamos reduciendo un 14,72% en el capítulo 4. Pero aquello que es imprescindible, porque si no sería lo mismo que en el capítulo 2, una decisión equivocada, irresponsable, avasallar o quitar derechos de terceros, pues no lo reducimos. Por lo tanto, de media, sí que, como dice usted, se baja el 2,85%, incluso el capítulo 4 sube, pero realmente se hace un esfuerzo tremendo en la reducción. Pero, en fin, yo le podría decir gasto corriente, que otras administraciones, pero no quiero entrar, fíjese, porque tengo aquí mobiliario de diseño, bombillas de Sebastián, preparación de la presidencia, no sé, bueno, alquileres por todos los sitios. Esto es gasto corriente, pero no quiero entrar. Y es gasto susceptible de reducir. Nosotros estamos manteniendo lo que consideramos que no se debe y no se puede reducir. Y luego ya, por último, habla usted de las enajenaciones. Pues claro, sí es que es uno de los debates de todos los años. O sea, que metamos en la financiación de las inversiones, en la que tenemos con recursos propios más de 8 millones, en un préstamo 7 millones, lo mismo que se amortiza, y que financiemos con enajenaciones 4.200.000 euros, pensando que se puedan obtener por venta de parcelas en el polígono de Ventabaños o de la calle Jardines, 4 millones. Mire usted, yo no sé en su ayuntamiento, yo estoy acostumbrado en el que soy concejal a hablar todos los años de 18, 20, 20 y tantos millones de ingresos por enajenaciones. Aquí el señor Barreda también lo vive. Y estamos hablando de 4 millones. De 30 a 4. Y que además sabe usted que en el año 2009 y anteriores prácticamente se ha financiado con remanentes todo lo que no se ha obtenido con enajenaciones, que en varios años no hemos vendido nada. Pero prever algo en un porcentaje tan pequeño, pues, usted, hay que ser coherentes. Para mí esto es una propinilla, repito, con respecto a las cantidades que estoy acostumbrado
a ver y escuchar, y no pasa nada. Ahora, el plan E sí que soluciona muchos problemas. Lo solucionó en el año 2009 y va a solucionarlos en el año 2010. Pero, mire usted, ustedes, sus compañeros de gobierno, nos han excluido. Y, por lo tanto, la cuadratura del círculo, hasta ahora, aquí no hemos sido capaces nadie, ni ustedes tampoco, de hacerlo. Y el gasto social, Cachinamar, yo creo que va a haber que poner una, iba a decir una academia, no. Es que para hablar de las cosas hay que tener una mínima información e información, que lo he dicho al principio de la presentación. Porque el gasto social se mantiene, don Jesús. Si usted quita las partidas que pasan de acción social, de la 43 a la 35, promoción y desarrollo económico, de drogas, juventud, y dos partidas que usted ha mencionado que se anulan, de subvenciones de residencias, prácticamente es la misma. Globalmente es la misma. Y gasto social es acción social o servicios sociales, los psiquiátricos y la residencia de mayores. Prácticamente está nivelada. Habla de la ayuda a domicilio como teleasistencia, destacar dentro de la acción social que la Diputación, en fin, no sé qué palabra dijo, que va a ser el año que menos pone o algo así, vamos, o que menos va a aportar y tal. El presupuesto es un documento con números, cantidades, cifras, sobre previsiones, que se puede ajustar a la realidad en un 10 o en un 99%. Pero si en estos momentos todavía no sabemos ni la aportación que va a dar la Junta, porque no está acordado y firmado el acuerdo marco, ni sabemos qué van a aportar los usuarios, porque se está poniendo en vigor una ordenanza nueva que tampoco se la ha inventado esta Diputación, que se ha aprobado en todas las diputaciones y en todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y que se diferencia bastante con respecto a lo que se estaba aplicando antes y que puede haber variaciones significativas, tanto a nivel personal, en cuanto al coste hora, dependiendo de las horas que se le asignen a cada usuario, y no sabemos cuántos van a pedir, cuántos lo van a solicitar, cuántos se van a dar de baja, y por lo tanto es muy difícil prever la cantidad que va a aportar la Junta a los usuarios a la Diputación. Eso en primer lugar. Por lo tanto, las cifras que van ahí son previsiones. Yo le dije en la comisión, se lo recuerdo, que la Diputación de Palencia, en ese apartado, tiene un gasto ilimitado. Ilimitado. Pondrá todo lo que tenga que poner. Y si no es suficiente con lo que está presupuestado, suplementaremos la partida lo que sea necesario, o bien de remanentes o reduciendo otras. Eso para que quede claro. Pero le voy a explicar la mecánica complicada de este asunto, porque yo creo que es bueno que la oposición también lo sepa. Mire usted, hay un contrato con una empresa, con un coste que se adjudica y en función de las horas que se le manden a la empresa prestar, tiene un coste. La ordenanza que se ha aprobado fija la aportación de los usuarios y tendrá o tendremos los ingresos que tengamos en función de las personas que lo soliciten y de las horas que cada uno reciba. La Junta de Castilla y León, cuando firmamos el acuerdo marco, nos asigna una cantidad fija, que teóricamente es el 90%. Cuando se liquida el año, y el resto lo pone la Diputación. Cuando se liquida el año, del resultado total del gasto, el 90% es lo que hay que comparar con lo que la Junta ha dicho que nos da. Si es más el gasto, la Junta no pone más, lo pone la Diputación. Y si es menos, hay que devolverlo. Y la Diputación pone lo que no ponga la Junta, lo que no pongan los usuarios, que puede ser el 8% o el 15%. Teóricamente partimos del 10%, teóricamente. Pero según evolucionen esos parámetros, por lo tanto, hablar de esto en estos momentos de lo que la Diputación va a poner en ayuda a domicilio, puede usted acertar de pura casualidad. No sé si ha quedado claro. Varían usuarios, coste de la empresa y aportación de la Junta.
Pero la Junta pone una cantidad suponiendo que son 90. Y si es más lo que pone ella de lo que resulta el 90%, hay que devolver. Y si es menos, sigue dando lo mismo. Se hace cargo la Diputación. Por lo tanto, yo creo que en ese tema yo le pediría que con este compromiso, esta explicación, este compromiso de que la Diputación pone ilimitadamente lo que tenga que poner, queda salvado el aspecto social, sobre todo de ayuda a domicilio. Y, por último, ya, en cuanto a los compromisos, les repito, reducción del gasto corriente en todo lo que ha sido posible. El criterio que se fijó es del 5% en el capítulo 2 y el 10% en el capítulo 4. El mantenimiento de planes. Mire usted, yo creo que si alguien no hay nadie, pero si alguien escribiese un libro, de la evolución de los planes en la Diputación de Palencia, digo que nadie porque nadie lo iba a leer y por lo tanto nadie se va a esforzar en escribir el libro, pero si alguien lo hiciese, es un ejemplo que no lo ha hecho nadie y yo creo que no lo igualará nadie. Porque bajar en estos 4 años pasados de la legislatura pasada y estos 2, del 50-50 que aportaban los ayuntamientos y la Diputación, excepto en el ciclo hidráulico, en lo que era Plan Operativo Local, que ha desaparecido, yo no se lo quiero recordar, pero realmente ha desaparecido más de 2 millones de euros al año desde el año 2007 y ya no van a volver, desgraciadamente. 50-50, excepto el 80-20 de ese ciclo hidráulico, más uno que ya tenía la Diputación, que ponía el 80 directamente la Diputación. A hoy, con esta evolución de reducción de aportación de los ayuntamientos, en el que ponen el 30 como mucho en determinadas obras de pavimentación y demás, el 20% en el ciclo hidráulico y el 15%, todos los de menos de 100 habitantes, sean la obra que sea, el tipo que sea, y que el año que viene mantengamos el acuerdo, que usted lo calificó de histórico, que no solamente lo mantenemos, sino que sumada a la línea nueva, que está sumada en las diputaciones que tienen la línea de sufragar gasto corriente, yo creo que con esto es el pilar hacia los ayuntamientos que da credibilidad y que debería haberse considerado, yo diría que casi un 90% de todo el presupuesto para valorar lo que hace el equipo de gobierno. Y la línea nueva de gasto corriente, partiendo ya, como he explicado, del gasto social, que a nuestro juicio se mantiene sobradamente, esa línea, desde luego, iniciarla en el año peor, yo creo que de la historia, en cuanto a el cambio brusco, no por la cantidad neta que vamos a recibir, sino por la diferencia con respecto al 2009 de los ingresos del Estado. Poner en funcionamiento esa línea en el año 2010, yo creo que demuestra también un esfuerzo, una voluntad de la Diputación, del equipo de gobierno, en este caso también, espero que apoyado por ustedes, hacia los ayuntamientos, en algo, don Jesús, que ya hemos debatido aquí un par de veces, debe corregirse irremediablemente en el año 2010, porque si no, va a haber muchos ayuntamientos, como Barbate, como Jerez, con problemas de ERE, con problemas de reducción de personal, con prácticamente quiebra y algún otro con deudas e impagos a proveedores, si no se acuerda o no se pone en funcionamiento el nuevo acuerdo de financiación local, que es más importante en las entidades locales que en las comunidades autónomas, que, por cierto, bastante están haciendo, ya que están, no sé si lo han cerrado ya, pero vamos, es muy reciente el acuerdo o la clarificación de datos de ese acuerdo de financiación, que a partir de ahí esperamos que en la de Castilla y León, que además termina el acuerdo vigente del Pacto Local en el 2011, podamos participar de otra forma, mucho mejor y en más cantidad, de los recursos de las comunidades autónomas. Pero repito y he pedido hace poco que todos los parlamentarios del color que sean deben exigir que ese acuerdo se produzca este año en beneficio de los ayuntamientos. Eso sí, eso es mirar por los ayuntamientos, porque el problema que tienen es de financiación de recursos para gasto corriente, no de inversión, que está muy bien que llegue, se harán más pavimentaciones, se harán más lo que sea, pero el problema es de financiación de gasto corriente. Y ahí este equipo de gobierno ha sido sensible y, repito, lo ponemos en marcha el peor año de la historia. Por lo tanto,
Yo creo que hemos dado pruebas suficientes de claridad, de transparencia, de querer llegar a un acuerdo, pero entendemos, si a lo mejor no es bueno el acuerdo, si no, pero que yo creo que es un presupuesto bastante bueno en lo posible, como decía. De luego, no es el que nos hubiera gustado presentar, pero, en fin, esperemos que se recomponga la situación de crisis, que el Gobierno acierte en las decisiones, porque sí que depende de él que los recursos del año 2011 sean más altos, porque de ahí nos vendrá la previsión del 95% más alta, y que la liquidación en 2009 ya no tiene solución porque ha sido como ha sido, pero la de este año, del 2010, que afectará al 2012, que sea mejor que la pasada o la de 2008, porque si no, un panorama negro, aunque nosotros, he dicho también, pero para aclararlo, que estamos en una situación de tranquilidad y muy satisfactoria en cuanto al endeudamiento, no en cuanto a los recursos que nos gustaría obtener para poner en práctica proyectos nuevos o mejorar servicios en los municipios de la provincia. Muchas gracias, don Isidoro. Don Jesús Guerrero. Muchas gracias. Bueno, los acuerdos son buenos si lo que se acuerda, lo que se concierta, evidentemente satisface a las partes que están acordándolo, ¿no? Y nosotros creo que habíamos puesto un listón no alto, precisamente, un listón asumible, entendiendo precisamente las dificultades que tenía la Diputación, teniendo en cuenta la bajada de ingresos por la PIE, y eso era evidente, y hicimos un esfuerzo en ese sentido. Pero claro, de ahí a compartir al 100% los planteamientos del equipo de Gobierno a la hora de elaborar el presupuesto sin más corresponsabilidad en su elaboración, pues no, y usted no es posible. Es decir, si se vota un presupuesto es porque satisface los planteamientos del grupo, que en este caso, si está en la oposición, lo votaría, o porque ha contribuido a fabricar, a construir ese presupuesto. No se da ninguna de las dos circunstancias. Lo hemos analizado antes. Lo hemos analizado antes. Hay aspectos que nos gustan, desde luego. Hay aspectos que nos gustan. Pero era tan, digamos, el listón que habíamos puesto tan sencillo, entendemos nosotros, de cumplir, que no se ha cumplido, que evidentemente más no podemos ir. El ejemplo de los planes provinciales, los planteamientos de los planes provinciales, lo hemos dicho, es nuestro modelo también, plenamente, nos sentimos absolutamente reflejados en él, es un avance histórico, claro que sí, de lo que hasta ahora se había hecho en la Diputación. Usted quiere alabar además cómo se ha mejorado la financiación a lo largo de 6 años, me parece que ha dicho. Hombre, nadie va a escribir un libro de que en un año se pasó del 70% al 50% de contribución de los ayuntamientos, ¿no? O de la Diputación, mejor dicho, 70-30, 50-50, en un año. Que luego hayamos tardado 5 en ir poco a poco mejorando eso, incluso mejorándolo más que de partida, estupendo. Pero usted cuenta la película solamente la segunda mitad de la película. Esta tiene una primera fase, que es que primero se aumentó la participación de los ayuntamientos del 30 al 50%. Sí. Y el presidente era el mismo, quiere decir que eso fue por lo que fue, por la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? En todo caso, el Partido Popular era el mismo, y diputados que hoy en día se sientan aquí estaban allí también. O sea, por lo tanto, son ustedes corresponsables en ese sentido. Por lo tanto, es así. En fin, eso hay que contarlo también, si ustedes hablan de eso, ¿no? En cuanto al gasto social, mire, nosotros tenemos que votar un documento, que es el que ustedes elaboran, una previsión. Documento, es un presupuesto, es una previsión, pero un documento con unas determinadas cantidades que se señalan. Es decir, intenciones, para votar intenciones, mire, pues no nos sentamos aquí, nos votamos y reflexionamos y debatimos sobre este documento real que tenemos encima de la mesa, no sobre las intenciones del equipo de gobierno. Eso lo dejamos para las ruedas de prensa que hacen ustedes, ¿no? Expliquen las intenciones y tal. Parece bien, O lo que podemos hablar de manera informal, pues o más formalmente en las comisiones, como queramos. Pero el documento que tenemos es el que tenemos que votar. Y es al que, lógicamente, un grupo con responsabilidad tiene que referirse, ¿no? Nos gusta la sintonía que ha dicho respecto al gasto social, pero lo que está reflejado en el presupuesto es lo que está. Y hay un descenso en la aportación del servicio de ayuda a domicilio en el presupuesto inicial, correspondiendo al del año pasado, un 45%. Eso es incontrovertible, es así. Por tanto, en fin, quizá yo le voy a decir ahora de dónde se puede arrimar dinero para que en la previsión eso quede salvado. Eso quede salvado en cuanto al servicio de ayuda a domicilio, por lo menos, y en otras partidas de gasto social, pero fundamentalmente para el servicio de ayuda a domicilio. Estará de acuerdo que, reflejando, por tanto, nuestra opinión sobre el documento que tenemos encima de la mesa, eso no se cumple. No se cumple en mantener el gasto social.
Voy un poco contestando algunas cuestiones que usted ha señalado, ¿no? Ha hablado de las enajenaciones y que eso sirve para invertir. No, si nosotros no hemos criticado para nada que se financien partidas del capítulo 6 y del 7 con las enajenaciones. No estamos diciendo eso, faltaría más. Ya sabemos que se hace así, sabemos que se hace, además lo hablamos en la comisión. Sí, la cuestión es que, en fin, creemos que, como ha ocurrido en otros años, esto se refleja ahora inicialmente en el presupuesto, pero luego no se va a producir así. Probablemente se retrasan las negociaciones o los ingresos, probablemente por la dinámica misma de esas circunstancias, y al final hay que aplicar los remanentes de tesorería de la liquidación del año anterior para financiarlas, ¿no? Es decir, claro, pero en fin, nuestra reflexión es en ese sentido, es decir, a ver cuándo se ejecutan esas inversiones que están ustedes preveyendo en el presupuesto y que habrá que cambiar, no lo sé, pero parece ser que eso va a ocurrir, ¿no? Esa es la reflexión que hacemos. Más cuestiones, es decir, han hablado también de lo que pone el Estado, lo que pone la Junta, de que ustedes critican mucho a la Junta, es decir, yo no sé, escucho muy poca crítica a la Junta, sí que escucho crítica al Estado-Gobierno, y es Estado-Gobierno según cómo nos levantemos, ¿no? Si hay ingresos es Estado y si no hay ingresos es Gobierno. En fin, mire, lo mejor sería, evidentemente, que todos los ingresos que llegaran de otras administraciones a la Diputación de Palencia estuvieran establecidos por una legislación absolutamente objetiva, transparente, con unos criterios que todo el mundo compartiera y que supiéramos cuánto nos tocaba en proporción, lógicamente, a esa participación en ingresos del Estado y a la participación en ingresos de la comunidad autónoma. Les repito que es que llevamos ya el 2010 3 años sin cumplimiento de ese aspecto importante para los ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León de nuestro Estatuto de Autonomía. Y eso depende de quien tiene mayoría absoluta, que es el Partido Popular, con un gobierno en la Junta que es el de Juan Vicente Herrera. Hablar de la crisis, de que el Gobierno es culpable de la crisis o culpable porque no nos saca de la crisis o no nos ha metido. Mire, no me voy a extender mucho en esto, pero la crisis tiene un origen claramente en las políticas desreguladoras de los neoliberales. Claramente. Y está en Estados Unidos y está donde está. Y en España tiene un rebote por el ladrillo, por el sector de la construcción inmobiliario. Estoy diciendo cosas que no son correctas. Yo creo que son correctas, que las comparte todo el mundo. Y lo que está haciendo el Gobierno, desde mi punto de vista, absolutamente correctamente, es que ante la cantidad de paro que se crea precisamente por el hundimiento del sector de la construcción hay una enorme protección social, como no ha habido en este país. Muchos parados, es cierto. Es una lástima, es un problema grave. Hay que trabajar para acabar con ese problema. Pero mientras no se acabe con el paro, hay que hacer una protección social con convencimiento. Y hay que mantener los derechos de los trabajadores, no recortarlos. No hablar de abaratar el despido, no hablar de recortar derechos a los trabajadores. Yo, desde luego, en ese sentido, lo que está haciendo el Gobierno me parece absolutamente y al 100% asumible. Si hay una crisis profunda, lo que no podemos hacer es salir unos pocos, mientras otros muchos se quedan en el pozo de la crisis. O salimos todos o no salimos ninguno. Y esa es la política del Gobierno, desde mi punto de vista, correcta. Se podrá decir si se gasta más, se gasta menos. Es decir, lo que no se puede decir es que a la Diputación no le llega el FEIL en un año, por ejemplo, con 5.000 millones de euros, y el año pasado con 8.000, 13.000 en los 2 años, cuando critican ustedes que endeuden al país, que se endeude el país. Claro, si se hubiera dado dinero a las diputaciones, en vez de 13.000 millones de euros en 2 años, eran 26.000 millones de euros. ¿Ha hecho usted esa suma? Porque usted ha puesto la población que tiene la provincia de Palencia como efecto para recibir recursos a la Diputación. Es decir, duplicando, por lo tanto, el efecto de la población, que es el cálculo que se tiene por parte del Gobierno para dar dineros del FEIL de 2009 o el FES del 2010. Hubiera sido 26.000 millones de euros en vez de 13.000. Y ustedes están criticando que se gasta dinero, que se endeuda el país. Bueno, eso sí que es coherencia o incoherencia, tómelo por el lado que quiera, ¿no? Pero voy a decir una cosa. El PLANE demuestra una cosa. Que el Gobierno invierte 13.000 millones en estos 2 años con plena eficacia. Es decir, los 13.000 millones de euros, quitando lo que este año puede ir a gasto social o, si queremos, gasto corriente de los ayuntamientos, que les ha venido bien, es una tramitación sin burocracia, telemática, directa, en poco tiempo. Nos pone en cuestión, incluso como Diputación, cómo podemos gastar más en mantenernos nosotros que lo que damos a los pueblos o invertimos en el medio rural. Cuidado, cuidado con el tema del FEIL, que yo creo que pone en cuestión la propia existencia de las propias diputaciones. Porque mantener una administración que se gasta más mirándose al ombligo que en cumplir lo que tiene que cumplir es para preocuparse. Es para preocuparse. Y el PLANE demuestra claramente que se puede gastar 13.000 millones de euros con muy poco aparato burocrático. Con muy poco, porque hoy en día las subdelegaciones de gobierno están prácticamente en los huesos de lo que había sido antaño los gobiernos civiles. Bueno,
Me dice usted, no me voy a extender más, solamente voy a ir al asunto capital. Me dice usted que de dónde podemos recortar y me ha hecho, o nos ha hecho, se ha expandido ahí, se ha extendido hablando de dónde no se puede recortar, de partidas y tal, que son importantes y que nosotros, cuando hemos hecho la propuesta de recortar el gasto social, lo que queríamos es que conjuntamente nos sentáramos tranquilamente y ver qué partidas efectivamente se pueden o no se pueden. Acepto que todas las que ha dicho usted, acepto que no se pueden recortar. Como acepto que el capítulo 1 hay unos acuerdos y un convenio, es así, si se ha acordado es así. Y aparte que, repito, en cierta medida el gasto personal no deja de ser también gasto social, porque los trabajadores de esta casa también consumen, tienen vida social y invierten en Palencia. Es una actividad en la que cualquier administración o empresa, al pagar sus sueldos, lógicamente, a sus trabajadores, está contribuyendo a que se mantenga la actividad económica. Eso es normal. Pero mire, yo creo que sí que podíamos haber aprovechado este año, que es de catarsis en ese sentido respecto a los ingresos, para haber hecho, en fin, pues un esfuerzo importante, porque yo creo que la sociedad lo podía entender, en la reducción del gasto corriente. Nosotros podíamos, haber trabajado con ustedes en un plan de ahorro y austeridad que se centrara en algunos aspectos. Redefinir prioridades. ¿Qué es lo que queremos hacer como política? A lo mejor no lo compartimos o a lo mejor sí. Y reducción de algunas partidas del capítulo 2, del gasto corriente. Del capítulo 2, estrictamente. Sin tocar las que tuvieran que ver con las políticas sociales. El objetivo sería cubrir, repito, lo que desde nuestro punto de vista es un déficit en este presupuesto inicial de las partidas de servicios sociales, como el servicio de ayuda a domicilio, y incrementar o las inversiones o bien el fondo incondicionado a los ayuntamientos. Y le voy a decir 3 grupos de partidas donde podíamos haber buscado un esfuerzo y haberlo llamado plan de ahorro, de austeridad, como queramos, ¿no? Es decir, mire, hay 19 partidas de material de oficina en toda la Diputación, 19. En el presupuesto de la Diputación sumamos esas 19 partidas y salen 150.000 euros, 147.000 y pico. Es decir, 150.000 euros que nos gastamos, 25 millones de pesetas que nos gastamos 150.000 euros en material de oficina. En segundo lugar, otro grupo de partidas del capítulo 2. Por ser concreto, que usted quiere que le concrete, pues le voy a concretar. 34 partidas destinadas a gastos de teléfono y correo, por importe en total de 300.000 euros, un pelín más, pero 300.000 euros. 50 millones de pesetas en teléfono y en correos, que está previsto gastar la Diputación en el presupuesto del 2010. Y luego hay 80 partidas denominadas gastos diversos. Si quitamos las de gastos diversos que tienen contenido social, juventud, igualdad, residencia San Telmo, los servicios sociales, se quedarían en unas 70 partidas, denominadas genéricamente en gastos diversos, hay de todo ahí, por supuesto, que suman en total 2.200.000 euros. Esos 3 grupos de partidas nos dan lugar a 2.650.000 euros. En solo 3 capítulos, ninguno de los que usted ha dicho, ninguno. Es decir, material de oficina, gastos de teléfono y correo y gastos diversos. Bien, si metemos mano, de verdad, al gasto corriente para cambiar la estructura del presupuesto, podemos establecer un programa en el que, si queremos ir lentamente, podemos reducir de estas 3 partidas, de estos 3 conjuntos de partidas, el 15%. Ya sacaríamos 400.000 euros. Nosotros iríamos más allá. Si es un año difícil, reduciríamos el 30%. 800.000 euros. 800.000 euros salen ahí. Y luego, en fin, si redefinimos prioridades, podemos sacar también otros recursos. 3 casos de redefinición de prioridades. Primero, sé que no les va a gustar, pero nosotros creemos que en un año difícil como este no está mal que se pospusiera la compra del barco. Se ha comprado este año un barco, tiene un éxito, tiene una presencia. Ya tenemos un barco como la Diputación de Valladolid y la de Burgos, las 3. Bueno, ¿por qué hay que correr ahora para tener nosotros más que Valladolid y Burgos? Yo creo que, siendo un objetivo que se puede asumir, pero quizá este año nosotros creemos que por redefinición de prioridades se puede posponer. Eso significaría que el barco cuesta 301.000 euros, 300.000, más los 40.000 que cuesta el embarcadero, construirlo. 340.000 euros menos. Ese dinero perfectamente cubriría lo que aparece como reducción de la Diputación en el servicio de ayuda a domicilio y otras partidas sociales. Lo tendríamos cubierto así. Mire, otro ahorro. En fin, volver a establecer, y lo hemos pedido en otras ocasiones, el patronato de turismo, es decir, el edificio del patronato de turismo en las propias dependencias de la Diputación.
como ha estado en otras ocasiones. Eso permitiría ahorrar 100.000 euros entre los gastos de alquiler, los de electricidad, los de agua. 100.000 euros. Incluso se podría intentar llegar, pues con otras administraciones que tienen también competencias en turismo, a algún tipo de acuerdo para, en vez de tener 3 oficinas de turismo en la capital, tener alguna menos. Y, en tercer lugar, un programa de ahorro estricto en gastos de protocolo, propaganda, publicidad, como queramos. Aquí hay varias partidas que suman 330.000 euros. Si aplicamos una rebaja del 30%, como las que hemos dicho del capítulo 2, tenemos otros 100.000, un poquito más, 100.000. En total, con lo que hemos propuesto, obtendríamos 1.350.000 euros. Y con esos recursos, perfectamente podemos, como he señalado antes, cubrir el déficit de políticas sociales, rebajar el gasto corriente, de manera importante, y establecer, incluso sumado al fondo incondicionado a los ayuntamientos, pues una cantidad cercana a 25 euros, es decir, 2,5 veces más de lo que ustedes prevén para repartir a los ayuntamientos. Eso es mojarse. Y supongo que será difícil hacer eso, porque habrá, que acabar con resistencias y habrá que redefinir prioridades. Pero se trata de ver qué prioridades tenemos para el gasto en la Diputación. Nosotros creemos que es posible reducirlo. Por lo tanto, sin tocar el capítulo 1, sin tocar ninguna partida de las que usted ha dicho, solo 3 grupos de partidas, evidentemente, tocaría hacer ajustes, como digo, fuertes, pero obtendríamos esos recursos. Por tanto, si hubiéramos entrado de verdad a una negociación de a ver cómo reducíamos el gasto, pues podríamos haber encontrado, por presupuesto de gasto, pues perfectamente podríamos haber llegado a puntos de encuentro, y ese es el planteamiento que nosotros tenemos. Tan sencillo como eso. Gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Don Isidoro Fernández. Muy brevemente, don Jesús, usted se moja cuando ha pasado la lluvia y con botas de goma. Eso no es mojarse. Porque esto lo podía haber planteado en la comisión y lo hubiéramos explicado. Seguramente que no le hubiéramos hecho caso, pero lo hubiéramos explicado, por ejemplo, cómo se puede reducir gasto hablando de un presupuesto de 70 y tantos millones, de 150.000 euros en oficina, en material de oficina. Claro, no reducir 150.000, reducir lo que se pueda. Y habrá que ver qué esfuerzo podemos hacer los diputados del equipo de gobierno y también los funcionarios. Vamos, yo estoy convencido que se gasta lo que es necesario en función de la actividad que tiene la Diputación. Pero vamos, ya me contará usted qué se puede ahorrar en un gasto de 150.000 euros. Pero bueno, 300.000 en teléfono. Bueno, pues es posible. Que intentaremos todos controlar el teléfono, gastar menos, pero no sé lo que se puede ahorrar, no sé qué porcentaje se puede ahorrar. Y en gastos diversos, don Jesús, yo creo que debería usted repasar, porque usted dice que ha descontado los de actividades sociales. Mire usted, hay muchísimas partidas de gastos diversos, que son todos aquellos que realiza la Diputación, que no tienen una concreción en cuanto a la tipología del gasto, pero que, por ejemplo, lo que tengo aquí delante, cultura, toda la programación musical, todas las exposiciones, todo lo que hace la propia Diputación es gasto diverso. Entonces, ahí mojarse es decir, anulen ustedes la programación cultural tal, o la reduzcan al 50%. Pero decir gasto diverso así es como ponerlo en duda. No, es actividades que hace la Diputación que no tiene un contrato con un tercero y que no tiene o que caben en la partida diferente tipología de gasto. Pero es la actividad que hace cada uno de los servicios de la Diputación, bien de los servicios sociales o de cultura o de cualquier otra. Yo solamente le voy a dar 2 aclaraciones porque yo creo que no sería necesario, pero utilizar los remanentes, don Jesús, utilizar los remanentes lo hacen todos. Usted no ha sido alcalde, pero tiene al lado 2, uno a la izquierda y otro a la derecha, que le pueden explicar muy bien cómo se pueden o se deben o se utilizan los remanentes. Por lo tanto, yo no sé por qué tenemos esa batalla todos los años en el debate de presupuestos, cuando es algo normal, porque liquidar un ejercicio a cero, eso es imposible, prácticamente. O lo liquidas con déficit, y es un problema, y eso se lo puede decir uno de un lado, o terminas con remanentes, que se lo pueden decir también del otro. Por lo tanto, normal, hay que utilizar los remanentes, y lo que no se financie con el presupuesto
lo financiaremos con remanentes. Y lo que haya que suplementar, lo suplementaremos. Y lo que está con enajenaciones, en lo que sea necesario ejecutar, que no siempre se ejecuta al 100%, lo financiaremos con remanentes. Y por último, la crisis, don Jesús, lógicamente, no sé si viene provocado por gobiernos neoliberales. Lo que sí sabemos es que hoy están saliendo prácticamente todos de la crisis menos España. Y ha circulado hace poco un correo, y lo digo ya, espero que no se cabree, pero ha circulado un correo con cierta gracia sobre la crisis, porque hay muchas soluciones que circulan por Internet. Una de ellas decía, la explicación de la crisis. Crisis es la pérdida del empleo del vecino. Recesión es cuando lo pierdes tú. Y recuperación cuando lo pierda Rodríguez Zapatero. Espero que lo tome como a broma para finalizar el debate. Muchas gracias. Yo, dos puntualizaciones, muy breves también. Que cuando yo llegué estaba todo al 50-50 en los planes provinciales, excepto las instalaciones deportivas, que es cierto que se financiaban 70-30. A las instalaciones deportivas, y que yo las subí al 50 porque creía que no era absolutamente prioritario, sino que había otras obras que eran más importantes. Pero estaba todo al 50-50. Yo no confundo el Estado y el Gobierno. De verdad, yo creo que lo expliqué la otra vez y la explicación que le he dado siempre la mantengo. Una cosa es el Estado y nosotros recibimos ingresos de la participación de los tributos del Estado y otra cosa es el Gobierno. Yo no digo que el Gobierno haya bajado la participación de la Diputación en los tributos del Estado. No, eso lo fija la ley. Pero por las malas políticas económicas del Gobierno sí que se ha reducido la aportación del Estado a la Diputación de Palencia. ¿Por qué? Porque las políticas usted hablaba del rebote, yo creo que el rebote auténtico es el señor Zapatero, porque las políticas del señor Zapatero son las que están haciendo que haya descendido el 30% la recaudación del IVA, que haya descendido la recaudación de los impuestos de hidrocarburos por primera vez en la historia, que ya es difícil que se consuma menos gasolina en España, que todos utilizamos el coche para todo, que haya menos recaudación en el IRPF, en todo tipo de impuestos. Eso es la política del Gobierno. Y como se recauda mucho menos en tributos y en impuestos, hace que las diputaciones y ayuntamientos recibamos menos dinero de la participación de los tributos del Estado. Pero gracias a la eficacísima política del señor Zapatero que nos está llevando a la ruina. Usted decía que apoya totalmente la política del señor Zapatero. Es normal, es de usted del Partido Socialista, pero hombre, si fuera un poco sensato yo creo que no la apoyaría. Porque dice que la política del señor Zapatero es dar más prestaciones sociales porque hay muchos más parados. Es cierto. Fíjese si hay muchos más parados, que tenemos ya algo más de 4 millones de parados. Pero si usted concibe que la buena y la mejor política del Gobierno para España es solo dar subsidio de desempleo, crear parados y luego darle subsidio de desempleo, pues yo creo que vamos a tardar siglos en salir de la crisis. Yo creo que la mejor prestación social es crear empleo y dar empleo, no dar subsidios. Pero de esa maravillosa política económica que usted ha hablado, de Zapatero, que está haciendo maravillas, si a usted le parece bien 71 millones de deuda pública, el 8% del PIB, más de 4 millones de parados, que gastemos el doble de lo que ingresa el Estado, eso son lo que está pasando en España actualmente. Y como le decía Isidoro, todos los países de Europa, y fundamentalmente los que están gobernados por esas políticas neoliberales, son los que están repuntando y los que ya están saliendo de la crisis, y España es quizá, no sé si con Letonia o con Lituania, el único país que todavía no hemos tocado fondo en la crisis económica. Del plan E, que usted ha hecho una demagogia, de que fíjese si nosotros hablamos del gasto de 13.000 millones, si hubieran dado las diputaciones hubieran sido 26.000. No. Nosotros lo que hemos pedido es participar de esos 13.000 millones, no aumentar más gasto ni más deuda pública, sino participar, que no se nos hubiera excluido, que dentro de esos 13.000 millones se hubiera incluido también las diputaciones, no que pusiera otros 13.000 millones más. Es lo que le solicitamos al Gobierno el año pasado y este año, pero una clara política de que el Gobierno no cree en el mundo rural, no le preocupa lo que pasa en los municipios, en este caso la provincia de Palencia y de todos los demás, y que yo creo que una política de querer cargarse las diputaciones provinciales es por lo que el Gobierno nos está dejando absolutamente al margen. Y una aclaración, que usted habla del barco. El barco no es gasto, el barco es inversión. Es inversión. Y el barco, estamos demostrando que el que ha comprado la Diputación, aparte que ha generado empleos estables, en ese 2, en el próximo creemos que otros 2, está siendo un atractivo también para la provincia de Palencia, y yo creo que son inversiones que hacemos en favor de la provincia de Palencia.
¿Que por qué vamos a ser nosotros más que Valladolid y que Burgos? Que ya tienen uno. Pues porque Burgos tiene 7 kilómetros de canal, Valladolid 30 y nosotros 160. Entonces, tenemos como mucho más canal para tener más barcos y para tener más zonas de la provincia de Palencia con posibilidad de tener un atractivo turístico. Y yo creo que nada más, resumir lo que yo creo que le ha dicho Isidoro. Desde luego son unos presupuestos que, como yo dije, nunca pensamos que íbamos a tener que presentar y que llevar a cabo. Que dentro de lo que son y de los recursos que tenemos, yo creo que son unos presupuestos absolutamente serios, reales, que cubren las necesidades que tenemos en la provincia de Palencia con los medios económicos que tenemos, que desde luego son escasos, y que bueno, esperemos que podamos al año que viene presentar nuestros presupuestos bastante mejor que estos. Y como dice usted que no criticamos a la Junta, aunque yo creo que me lo he oído decir alguna vez, y yo lo vuelvo a decir en la memoria que acompaña los presupuestos, yo exijo y reivindico a la Junta la participación de las administraciones locales en los ingresos de las comunidades autónomas. Lo he hecho hace tiempo, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Y es más, no solo reclamo eso, sino que me vengo quejando hace mucho tiempo de que el escaso dinero que nos dan, nos lo dan condicionado y nos lo tenían que dar incondicionado. O sea que, absolutamente claro, se lo digo al Gobierno de la Nación, que aumenta la participación de los tributos del Estado de las administraciones locales de ese famoso 13 al 25%, y a la Junta, desde luego, que cumpla el Estatuto, no solo la participación de los ingresos, sino que el dinero que nos dan, que dejen de darnos a través de convocatorias y que nos lo den condicionado. Y yo creo que sobre el presupuesto no hay nada más, así que pasamos a la votación. Partido Socialista. Abstención. Partido Popular. Sí. Sobre la plantilla de personal de la Diputación Provincial de los Organismos Autónomos, Partido Socialista. Abstención. Partido Popular. Sí. Y el quinto punto del orden del día, que es aceptación de la delegación de facultades en materia de gestión tributaria y recaudatoria efectuada por diversas entidades locales a favor de la Diputación Provincial de Palencia. ¿Alguna intervención sobre esto? Pues pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Pues muchas gracias a todos.